esta persona hace con mi hijo. Él lo está convirtiendo en un adicto al póker, en un adicto yo simplemente le he enseñado mi profesión, al torneo de póker. Era el día de mi cumpleaños y él se fue a jugar al póker. Tú vives exclusivamente jugando póker. Sí. Ese es tu trabajo. Sí. Y estás jugando bingo. ¿Qué quieres ser cuando seas adulto? A professional poker player. ¿Entiende, un doctora? jugador de póker profesional. Cuando regresó, él había hecho la circuncisión sin mi consentimiento. Pero uno no tiene que ser ni médico ni rabino para hacer eso. Uno no tiene que ser ni médico ni rabino. El miembro masculino lo más de lindo, sin toda jatela que tiene encima. ¿Le muestro el mío? No, señor, no me lo muestres, no me hace falta. Sin embargo, Dios mandó el miembro encapuchado. El niño vino con una infección. Le diagnosticaron herpes. Esto que ustedes están viendo aquí es el comportamiento de un aberrado. ¡Estúpido! ¡Estúpido! Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El poeta inglés Nathaniel Cotton dijo: el jugador es un ladrón de su fortuna, de su tiempo, de su libertad y de su salud. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Mire, yo no voy a permitir que mi esposo haga adicto a mi hijo al póker. Eso no lo voy a permitir. Lo que no entienden es que mi hijo puede llegar a ser un gran jugador de póker profesional. Ojalá yo hubiera empezado a su edad. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Pablo, tú eres la demandante. Así es, doctora. Guillermo, ¿quién es tu esposo? Sí, es mi esposo. Tu Estamos esposo. hace un año viviendo juntos pero separados, pero sí es mi esposo. Ah, están viviendo separados. Estamos viviendo juntos, pero hace un año estamos separados. Ah, ya entiendo. Ok. Bueno, explícame por qué lo estás demandando hoy y qué estás pidiendo para resolver el caso. Mire, doctora, yo le explico. Yo demando aquí a Guillermo, a mi esposo, porque quiero la custodia de mi hijo, quiero divorciarme de él y quiero la mitad de los $125.000 que se ganó en una apuesta de póker para realidad poder eso es lo que pagar quiere, la mitad de los $125.000. que él sacó nuestra casa, para poder pagar la hipoteca. Ah, o sea, él sacó una hipoteca de la casa. Así es, doctora. Para jugar póker. Así es, doctora. Ha ganado $125.000 y tú quieres la mitad de ese dinero. Claro. Para saldar esa hipoteca que está pendiente, Claro, ¿no? doctora, yo quiero la seguridad para mí y para mi hijo, doctora. Él es un enfermo del juego y quiero la seguridad. Ok, un momentito, espérate. No hables cuando ella esté hablando para yo poder entender lo que está pasando acá. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Mire, doctora, le voy a explicar. Nosotros llevamos casados 7 años. Mi hijo, Nicolás, ni siquiera es el hijo biológico de él, ¿sí? Bueno, sí, él lo adoptó. El padre biológico de Nicolás nos abandonó y él lo adoptó y le dio su apellido. Pero yo ahora de Él eso... es el padre legal. Sí, Por doctora, supuesto, pero yo de mucho eso más me padre arrepiento porque él está creando de mi hijo un adicto o un enfermo del juego, Eso es doctora. mentira. ¿Qué edad tiene Nicolás? Nicolás tiene 9 años, ¿sí? 9 Y yo le voy a años. contar, doctora, lo que esta persona hace con mi hijo. A ver. Él lo está convirtiendo en un adicto al póker, en un adicto yo simplemente al le he juego. enseñado mi profesión. Mi hijo Así como buena está- persona le puede enseñar a jugar al Momentito. ajedrez, al Espérate un fútbol. momento, espérate un momento. Doctora, lo único que le pido es que aleje a mi hijo de esta persona porque lo convierte en un adicto al juego. Yo le voy a explicar. Nosotros dos éramos adictos, ¿sí? Nos conocimos en el casino. O sea, tú también. Sí, yo también he Eso jugado es un adicto. y soy una jugadora pero rehabilitada, doctora, ¿entiende? Yo he salido de eso. Él no. Son mentiras. ¿Sí? Él no ha salido de Pero eso. fuiste a un centro de rehabilitación. Sí, por supuesto, doctora. Yo fui a un centro de rehabilitación. Son mentiras, ella Yo no me está curé. rehabilitada, sigue jugando permanentemente, Los dos- ocasionalmente, no, juega con no su es nuevo así, doctora. noviecito. ¿Y tú Porque- estás vetada de los casinos? Sí, por supuesto, doctora. Aquí tengo la evidencia de que yo no puedo entrar en ningún casino, que yo ya no juego más y estoy curada. Por si tengo una recaída, yo no puedo entrar en un casino. Yo no estoy jugando más, doctora. Ay, tú voluntariamente te excluiste.
¿Y por qué voluntariamente Mire, no dejas doctora, de yo jugar le quiero explicar. en la casa de tu amiga, cómo es la situación. Ah, bueno, explícamela, La dale. situación es la siguiente. Este señor está creando de mi hijo un adicto. Le enseña todos los días a jugar al póker. Mi hijo lo único que quiere es jugar al póker. He tenido problemas en la escuela. De la escuela me han llamado porque lo he encontrado jugando en su laptop, en una página de internet, a póker. Eso está prohibido aquí en Florida. Eso yo no lo puedo controlar. Lo he encontrado y casi me lo botan de la escuela porque este señor le pasó la página. ¿Y sabe lo que hizo? Le aplaudió esa bromita. Mi hijo casi lo botan de la escuela, casi nos quedamos sin escuela para el niño, y este señor le aplaude todas esas cosas. Ajá. Además, le ha enseñado a sus compañeritos del colegio a jugar el póker para luego ganarles, claro, porque él pasa horas con él aprendiendo a jugar póker. Y mi hijo a mi casa trae juegos de Xbox, juguetes, cosas que no son Que de le él, gana y a le otros ha ganado niños. a niños. Ok. Hasta le dice a los otros niños que si él le gana, los otros niños le tienen que hacer su tarea. Es terrible. ¿Y sabe lo que dice mi niño? ¿Sabe lo que dice? Que a él ya no le interesa la escuela porque lo único que quiere es ser un jugador profesional de póker como el padre. con todas las actividades que O sea, realiza tú un me niño. estás diciendo a mí que él no trabaja, o sea, él se No. dedica a jugar póker. Sí. Ese es su trabajo. Mire, doctora, para que usted entienda, yo traje una evidencia que hasta en el día de mi cumpleaños que él me juró. Por eso este matrimonio no tiene vuelta, porque él está totalmente enfermo. Él me juró que lo iba a pasar conmigo, él me juró. Yo me vestí, me cambié y lo esperé. Y el día de mi cumpleaños, porque supuestamente era el campeonato de no sé qué, se fue y me dejó. Y tengo Era una uno de los evidencia de torneos ese más video. importantes. Ok, vamos Se lo a voy a ver la producir. evidencia, señor director. Lo justo, porque... A ver, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, Ese ese es un era el día torneo de de mi póker, cumpleaños. es un torneo de Era el día póker. de mi cumpleaños y él se fue a jugar al póker. Y te dejó plantada. Sí, por supuesto, doctora. Mire, Se yo juega le en voy un a clima explicar. súper responsable, Le voy a las personas explicar. somos todos Oh, profesionales, no, en las doctora. cuales no existe ningún tipo de riesgo, ni salud para el niño, ni para nada. Yo simplemente juego al póker porque es mi profesión, es lo que me dedico, es lo que sé hacer. Mire, doctora, es yo lo le que voy me a dedico. explicar. Él dice que su trabajo es el póker y nos ha abandonado como familia. Él ni siquiera nos habla porque pasa Es de la 17 única horas forma- los fines de semana en el casino Es de la y única pasa forma toda que la comes semana en leyendo casa, por libros de ejemplo. póker, jugando al póker. O sea, todo. que no solamente es un juego y un trabajo, es una obsesión para Es una él. obsesión, sí. Por eso es que hace un año nosotros vivimos juntos en nuestra casa, pero estamos separados. ¿Y tú tienes a otra persona? Sí. Sí. Muy bien. Guillermo, ¿cómo respondes? A ver, yo me opongo rotundamente a la tenencia del niño por parte de ella. O sea, el niño, es el amor de mi vida, es decir, el niño, yo he dado todo por él, la mantención, me he dedicado a la educación, todo. Y ahora lo enfermas. A ver, ¿qué quiero decir? Es decir, ¿Cuántas horas al día te pasas tú hablándole al Como un niño trabajo- de póker? cuando él se interesa, yo por ejemplo juego diariamente 8 horas por día frente a la computadora, por las noches suelo ir al casino y bueno, cuando él tiene interés yo le enseño mi estrategia, mis tácticas, me interesa mucho que juegue porque la verdad... Ok, pero él te ve a ti todo el día Sí. absorto Todo en el este día, tema doctor. A del ver, póker. Lo que yo quiero decir es que esta mujer está mintiendo, porque en realidad sí sigue jugando. Es decir, No, tal vez no puede ingresar Guillermo, nunca más a un no. casino, pero ella sigue jugando con su noviecito nuevo porque también tiene una simple adicción a un juego No, Guillermo. necio, un juego de... En realidad, o sea, nunca vas a ganar, ¿entendés? Porque juega contra la banca. Mi juego no es Ay, jugar no. contra el casino. Mi Guillermo, juego es no jugar... puedo entrar más al Déjame casino. terminar de hablar, por favor. Es decir, mi juego es jugar con estrategia. Es decir, ella, por ejemplo, juega con amigos, organiza partidas ilegales en casa de amigos, inclusive involucra a mi hijo. ¿Por qué es tanto mi hijo? Porque yo lo he Ay, adoptado Guillermo, eso es legalmente, le he dado mi mentira. apellido y tengo el derecho legal para tener la tenencia y la custodia de mi hijo. Ok, entonces dime esto. Tengo una evidencia clara que Ajá. muestra que ella hace con el niño este tipo de actividades. Es decir, dejó una cámara oculta en casa una noche Ay, sí. donde cayó con ella, con todos sus amigos borrachos, Ok, entonces su novio. vamos a ver tu evidencia, por favor. Vamos a ver la evidencia del demandado. Ay, pero eso es una reunión en casa, nada más, con amigos. Y está jugando bingo. Sí, es un bingo. Es como la gente se junta a ver películas. A ver. Nos juntamos a... Mire el clima y compare la diferencia entre el clima donde juego yo, donde mi hijo no corre ningún tipo de riesgo. Ay, pero...
Eso ocurrió una vez que un compañero se puso violento, pero eso no ocurre nunca. Es decir, Siempre le pasamos a menos, siempre tenemos un buen momento. mire la diferencia, No, mire la no, diferencia con el clima donde yo trabajo, que es decir, es un ambiente súper sano. Eso me considero un ludópata y un adicto. Y está completamente Que lo equivocado. sos. Es decir, yo no soy un ludópata, es mi trabajo. Es decir, el póker no es un juego de azar solamente. Es un juego de estrategia, es un juego de probabilidades. Es decir, jugás contra personas, no jugás contra la banca. Entramos 10 personas a jugar en un casino y las 10 personas tenemos las mismas probabilidades de ganar. Ok, Doctora. dime esto, Guillermo, que voy a hacer un corto receso. ¿Tú vives exclusivamente jugando póker? Sí. Ese es tu trabajo. Sí. ¿Qué ganas al año más o menos? Y por ejemplo, hace 2 meses gané $125.000 en un torneo que en realidad ahora viene el interés de ella de divorciarse conmigo. Para pagar la Ok. hipoteca, O Guillermo. sea, que hay para meses algo. que no ganas nada. Por supuesto. Esto es como ¿Cuántos años vives? 15 años. Empecé a jugar al póker a los 15 O años. sea, ¿y vives exclusivamente de eso? No, obviamente, al principio no. Pero hace 15 años juego a póker. Pero Ok, esa obsesión es de perfecto. ese Ok, ¿quién tiene testigos? Yo Yo. tengo testigos, Yo tengo doctora. testigos. Perfecto, hacemos un corto receso, a la vuelta recibimos a los testigos. ¿Qué hacemos con un hijo de jugadores? ¿Qué hacemos? ¿Qué ejemplo le damos? ¿Cómo lo escondemos o cómo no lo escondemos? Regresamos después de este receso. Este señor es un enfermo del juego y no lo quiere A aceptar. ver, que yo haya abandonado a Ahora, Paula no significa yo que haya veo que tú abandonado a mi juegas hijo. también, porque te vi en unas imágenes. ¿Sabe dónde está la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros aceptamos nuestra adicción. Ah, pero tú eres adicto también. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.